en Ahora la Super 7. Gracias por tener esta conexión. Recuerde que además del dial en su emisora de la 107.7, estamos en EN Televisión, también en el canal 14 y en toda una plataforma que involucra redes sociales, canales de YouTube, entre otros, para saber y fortalecer este ecosistema informativo y esta conexión con usted a esta hora, en Ahora la Super 7. Joanna Parra, Luis José Chávez, Carlos del Pozo, Anibel Carrosario y Salvador. Estamos en esta conexión a esta hora, Salvador Sánchez. Y uno de los privilegios que hemos tenido en los escasos meses que tenemos al aire es contar con visitas de alta calidad. Es tener la posibilidad de tener conversaciones directas y llanas con gente que es protagonista del día a día, que es referente por lo que hicieron, por lo que están haciendo o quizás por lo que aspiran a hacer. Uno de ellos, que hoy nos visita y que les damos la más cordial bienvenida, es Luis Reyes. Luis Reyes es economista, fue docente universitario, fue director de presupuesto y, como él mismo se define, sobre todo ha sido un servidor público por muchos, muchos años en República Dominicana. Bienvenido a Ahora la Super 7. Muchas gracias por esa introducción inmerecida. Un placer estar con ustedes. Tocayo, mire, en medio de todos los avatares Tocayo. que Tocayo. ¿Es Luis? De Luis a Luis. y yo soy Luis José. Luis José. Pero Luis José. Sí, claro. No te untes, no Somos te tocayos. untes. No te untes. Es una forma de mencionar sus nombres sin citarlo. Por Dios, seguro. Luis José, no le haga caso a Libertad. Él se acoge. Mire, yo comparándome, ¿no verdad? Presumiendo. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa, eh? Mire, en medio de todos los avatares que han afectado la economía del país y del mundo, como consecuencia ya muy conocida de la existencia de la pandemia, que tuvo su principal efecto no solamente en la parte económica, sino en la parte sanitaria, sino también en la parte económica. Luego, el impacto del conflicto geopolítico provocado por la presencia de Rusia en Ucrania, naturalmente, y todas las implicaciones que se han producido en estos últimos 2 años. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del país en materia económica y sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión del presupuesto? Mire, si hay una característica de la economía dominicana es su resiliencia. Esa es la verdad. La economía dominicana ha mostrado que es una economía, quizá por la diversificación de su aparato productivo. Si usted compara la economía dominicana con la mayoría de las economías, sobre todo de su tamaño, de América Latina, va a encontrar que es una de las economías más diversificadas. Y eso le da unas posibilidades de reaccionar frente a eventos que le son desfavorables, yo diría que con mucha fortaleza y de manera muy positiva. Entonces, cierto que las economías, sobre todo el mundo occidental, han sido zarandeadas en los últimos 3 o 4 años por una serie de eventos sucesivos que han afectado el desempeño de sus economías. Y dentro de eso, el desempeño de la economía dominicana, si usted lo ve en materia de crecimiento, ha sido un crecimiento notable. Si usted lo ve en materia de recuperación de empleo, bueno, con sus altas y sus bajas, pero también ha habido una recuperación que no se puede negar. ¿Qué se puede cuestionar de desempleo? Bueno, que hemos estado generando empleo de mala calidad. Y ya yo pienso que una de las prioridades del gobierno debería ser tratar de mejorar la calidad de ese empleo. ¿Qué ha dado eso como resultado? Y hoy lo leo antes de entrar justamente a este programa. El director de presupuesto anuncia que el gobierno ha estado otorgando subsidios por más de 14.700 millones, subsidios sociales, sin hablar de los subsidios de los combustibles y sin hablar del subsidio eléctrico. Y obviamente en parte eso se debe a la calidad posiblemente de esos empleos que hemos estado generando. Pero si uno mira también el sector externo de la economía dominicana, el sector externo de la economía dominicana sigue dando muestra de mucha fortaleza en términos de sus exportaciones, las exportaciones nacionales, las exportaciones de zona franca. No obstante, en ese mundo
tan adverso que nosotros enfrentamos, el choque petrolero ha sido tan demoledor que obviamente no vas a disparar el déficit en la cuenta corriente. En nuestro intercambio con el exterior vamos a tener un déficit importante. De hecho, ese déficit en el primer trimestre fue de 1,000 y tantos millones de dólares. Todavía los precios del petróleo no habían alcanzado los niveles que alcanzaron posteriormente. Uno piensa que en el segundo trimestre, cuando se publique la cifra, habrá un deterioro muchísimo mayor en esos resultados, y estaríamos proyectando quizá un déficit en cuenta corriente del orden de los 4,000 millones de dólares. Obviamente, hay que decir la verdad, el país dispone de unas reservas internacionales de 13,000 o 14,000 millones de dólares, y uno piensa que el Banco Central, que ha sido muy hábil también aumentando las tasas de interés, sobre lo cual hablaremos posteriormente, posiblemente, el Banco Central está cuidando que no haya una salida de capitales, de manera que ellos puedan preservar la mayor cantidad de reservas para poder hacerle frente a esos déficits. Don o sea, Luis, como usted ve, en sentido general, las autoridades y la economía con sus desafíos que están ahí planteados, porque no es que hemos sorteado el problema, pero sí digamos que ha habido un manejo donde se ha mantenido la estabilidad, hay que reconocerlo, y hay desafíos importantes por delante y situaciones que el gobierno va a tener que afrontar, porque todo esto lleva a un deterioro importante en las cuentas fiscales, y tendremos que ver ya por lo menos el próximo año cómo va a ser esta situación. Don Luis, usted, que es una persona ducha en la materia, arrancó por cómo estaba la economía, cómo fue su evaluación, y terminó en una parte que a todos pues nos impacta, y sobre todo cuando el Banco Central da esas informaciones de los niveles inflacionarios. En el caso y las medidas para poder contener la inflación. Lo que nos gustaría es saber hasta dónde estas medidas que se toman para salvaguardar la economía de parte del Banco Central van a terminar impactando en el aparato productivo nacional. Wow, déjeme decirle que usted hizo la pregunta del millón, yo la felicito, porque el gran debate que hay hoy día a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Adelanto. Yo acabo de escribir un artículo que se lo voy a dejar. Ah, perfecto. Lo publicaron el lunes, Sí. Donde precisamente yo intento responder eso que usted acaba de preguntar. Bien. Mire lo que ocurre. La situación inflacionaria que está viviendo el país es una situación que yo la defino un monstruo de múltiples cabezas. Okay. Porque el origen de la inflación no es único. Usted tiene una inflación, recuérdese, que se originó en principio por un problema de los fletes y de los incrementos de los precios de los commodities alimenticios. Luego siguieron los precios del incremento de los precios internacionales del petróleo, que se agravaron con el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania. Sí. Pero hay un hecho de fondo que tiene que ver con el aumento de los precios por el incremento de los agregados monetarios, de la liquidez, de las facilidades que otorgaron los bancos centrales para que el aparato productivo pudiera mantenerse operando durante la crisis. Y se generaron unos excesos de liquidez que posiblemente permanecieron demasiado tiempo circulando en la economía, y eso generó presiones inflacionarias que de alguna manera han sorprendido a las autoridades. Pues yo recuerdo que hace un año y medio atrás, las principales autoridades del gobierno de Estados Unidos en materia económica aseguraban que ellos tenían las herramientas para poder hacerle frente a eso. Y todos ustedes conocen lo que ha pasado con la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos es similar a la de República Dominicana en términos anualizada, 9 y tanto % si la medimos de junio contra junio del año pasado. Entonces, ¿cuál es la solución que normalmente plantean los bancos centrales? Perdóneme, había otra causa. Y esta es quizá la más compleja de todas. Hay muchas industrias, muchas empresas que han tenido dificultad para cumplir con sus planes de producción, porque sencillamente han tenido dificultades con los suplidores de materia prima. La cadena de suministro, eso que ustedes tantas veces escuchan, frecuentemente por problemas del COVID, que el cierre de algunos puertos en China, por problemas, por ejemplo, de desabastecimiento, por las razones que sea, de una manera aleatoria,
Es decir, de una manera que no se puede prever, de pronto se genera una situación de escasez de un producto y eso nosotros lo hemos visto cantidad de veces en los supermercados, ¿verdad? Claro. Vamos a los supermercados y ustedes recuerdan una famosa marca de papel higiénico que íbamos y prácticamente estaba desaparecido de los supermercados, ¿verdad? Y está reapareciendo ahora a cuentagota con unos aumentos, unos incrementos de precios notorios. Entonces, Bastante. fíjense que hay varias causas que pueden generar inflación. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Los bancos centrales incrementan las tasas de interés para tratar de encarecer los bienes, las facilidades de crédito, para encarecer el dinero de forma tal que las personas tengan menos posibilidades de demandar bienes y servicios. Ahora, eso está bien cuando hay un desajuste en términos de oferta y demanda. Pero si como quiera usted puede tener situaciones que usted no controla, como es el caso de los aumentos de los precios del petróleo, el caso de los aumentos de los commodities o el caso de esas situaciones aleatorias que se dan en algunas empresas, realmente esas medidas de los bancos centrales van a contener esos incrementos de precios. Esa es la pregunta que nos hacemos muchos economistas. Pero hasta ahora lo está conteniendo. No, para nada, Don Luis, para nada. Don Luis, Explíquenos esa parte. se han reportado algunas reducciones. Que lo explique. Una desaceleración, pero una desaceleración de 0.68 a 0.5, eso no es nada significativo y además es una observación de un solo mes. Una observación de un mes no es representativo para uno concluir sobre una situación como esa. De hecho, yo creo que fue una pifia de las autoridades monetarias hacer un reporte sobre esa base, porque realmente eso es poco riguroso desde el punto de vista profesional. Eso no tenía razón de ser. Es cierto que hubo una ligera desaceleración, pero una ligera desaceleración en un escenario inflacionario como ese puede ser producido como resultado de la política monetaria, que podría ser porque ciertamente las tasas de interés se han incrementado de una manera bestial. O sea, si uno ve el aumento de las tasas de interés en el sector hipotecario, que han saltado de 9, 10% a 16, 17. Ayer me estaba hablando un amigo que le estaban ofertando préstamos 18%. Imagínese usted los préstamos de consumo, ¿cómo estarán? Entonces uno debe de esperar que realmente haya una contracción. La pregunta es, sí, ¿podemos tumbar los precios? Sí, claro que vamos a tumbar los precios, pero también ahí viene la observación que usted hacía. Podríamos también provocar el impacto que esto tiene un en la impacto economía en términos de crecimiento económico y de aumento del desempleo, que ya decíamos que era un desempleo de mala calidad. Don Luis. Un empleo, de mala calidad el que se había generado. Conversar con usted siempre es importante, edificante, porque usted es un técnico propositivo. Y donde tiene que reconocer las cosas que se han hecho correctamente, lo dice y hace las sugerencias y las recomendaciones, inclusive. Yo quiero irme un poquito en la línea de tiempo a lo que pasó después de en la primera semana de la transición del gobierno pasado a estas autoridades. Y quisiera que usted ahí nos explicara cómo es que funciona la disponibilidad de fondos del gobierno dominicano. Luego la transición se produce saliendo de la pandemia. La economía estaba prácticamente cerrada y en la semana siguiente el gobierno da una declaración de que el país estaba quebrado porque no habían dejado ni un peso para pagar la nómina pública. ¿Cómo es que eso funciona? Y si de hecho ocurrió de esa manera. Mire, yo me río porque honestamente yo pienso que esas cosas ocurrieron porque el gobierno no tenía idea en ese momento de lo que estaba manejando. Lo que le pasó, no tenía idea. Por eso no tenía idea de lo que estaba lo manejando. que le pasó a Danilo al asumir Igual, en el 2012, que dijo que le habían dejado un... No, porque es Explícanos mucha esa cosa parte. diferente. Primero vamos mucha factura. Chávez, escúchame, que es verdad Chávez. que habían dejado mucha factura. Un maletín de factura. Chávez, escúchame. Eso es verdad, Deja eso que es él verdad. primero me responda a esa parte y luego entonces vamos a Y yo continuar. luego entramos en la otra Sí, parte, exacto, si quiere yo por la favor, aclaro. Chávez, Pero por son favor. dos cosas distintas. Porque usted dice que el gobierno no tenía idea. Ahora, para el año 2020, ¿qué hizo el gobierno? Bajo la responsabilidad de quien le habla. Y eso fue una instrucción directa del presidente Danilo Medina. Deje el total de apropiaciones necesarias para que el gobierno ejecute el gasto que le corresponde desde agosto hasta diciembre, de apropiaciones, o sea, de crédito presupuestario. porque ya el presupuesto estaba aprobado. Nosotros agotamos hasta la parte que nos correspondía, incluso la inversión hasta el mes de julio. Pero crédito presupuestario no es dinero, es la autorización que le da el Congreso al gobierno para que le asigne a las instituciones un determinado nivel de gasto. ¿Cómo el gobierno podía dejarle dinero en efectivo si todo el mundo sabía la precariedad? Pero además,
el propio Congreso se negaba a aprobarle al gobierno, señores, los préstamos. Entonces, si nosotros le dejamos negociados los préstamos, avanzados los préstamos, y por eso ellos salen y hacen obviamente una colocación que le permite disponer recursos de más. Hacen un mal cálculo, perdónenme, hacen un mal cálculo y dicen que nosotros hemos hecho gastos en exceso, que tienen severos problemas y que las cuentas fiscales son un tollo. Esa fue la palabra que se utilizó incluso en un discurso. Y al final del año le sobran 77 mil millones de pesos en una cuenta. Bueno, hablaron de ahorro. En un país quebrado. Pero de ahorro, si usted colocó de ahorro buscando préstamos. Si usted colocó 3.800 millones, usted colocó de más, eso no es ahorro. Señor Luis. Usted se endeudó de Perdóname más. a nivel Caín. Usted, óigame, la estimación que hizo respecto a sus necesidades de financiamiento y de gasto fueron erradas, equivocadas. Entonces, la desviación fue demasiado grande. Eso hay niveles de tolerancia que se miden. Eso es una locura que usted, óigame, termine con 77 mil millones de pesos en caja que usted no lo va a gastar. Eso costaba como 2.000 o 3.000 millones de pesos. Presidente Don Luis, habló de medidas. en ese punto, don Luis, entonces del país que estaba quebrado, pasamos entonces a tener financiamiento. ¿Cómo se pudo haber logrado eso en un país que quebrado? Es otra cosa. Recuérdense que la narrativa del gobierno actual es que nosotros éramos no dispendiosos y que eran capaces de ahorrarse 3% del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes recuerdan aquello? Sí, y que con ese 3% se iban a enfrentar todas las necesidades del gobierno, que no era necesario endeudarse. Entonces resulta que el gobierno en el primer año se endeuda en 12 mil millones de pesos y entonces nos decían que nosotros nos endeudábamos. Yo no tengo problema con el endeudamiento, porque yo sí me endeudé y cuando me endeudé siempre di la cara y traté de explicar las razones por las cuales tenía que endeudarme. Yo nunca satanicé el problema de endeudamiento. El problema del endeudamiento lo tienen los funcionarios del gobierno que se cansaron de satanizarnos y de decir de que nosotros somos unos dispendiosos. Y resulta que ahora han tenido que endeudarse más que nosotros, no han hecho nada con ese endeudamiento, porque ese es el otro problema. ¿Dónde están las realizaciones como resultado de ese endeudamiento? Se enfrentaron dos grandes crisis importantes, incluyendo la pandemia. Por supuesto. Incluyendo el impacto de la guerra. Pero perdóneme. Según los números reportados, la pandemia al cierre del año pasado le había costado al gobierno 180 mil millones de pesos. 180 mil y tanto, 3 mil millones de dólares. Y el gobierno se ha endeudado por 12 mil. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿dónde está el resto de qué es lo que ha hecho el gobierno con esto? Luis. Además, perdóneme, el gobierno, la inversión pública es cada vez más baja. El año pasado fue baja y este año también. ¿Dónde está el legado del gobierno en términos de obra de infraestructura en un país con tantas necesidades como la que tiene República Dominicana? Luis Reyes es economista y fue director de presupuesto hasta hace 2 años, hasta que el presente gobierno ascendió al poder. Retomando la revelación de Rijo Presbot, que es el actual director de presupuesto, quien le sustituyó, cuando él hoy dijo, el gobierno está destinando 52 mil millones de pesos, poquito más, a los subsidios. Y ahí va desde el subsidio eventual al combustible, hasta los subsidios, vamos a decir, fijos, que ya inclusive conocíamos, pero en este país, y voy a leer esta parte, donde él les revela a los medios de comunicación que el gobierno ha destinado 25 mil millones para la certificación de semillas, 450 millones para la pignoración de arroz, 1.221 millones para fertilizantes, 1.165 millones para el sector transporte. Bueno, y por ahí va el asunto. Él también detalló de que de cara al presupuesto del año que viene habría que hacer un ajuste en un 18.3% para todo lo que tiene que ver con petróleo y un 17.8% para los gastos generales. Pero mi pregunta es, ¿qué tan sostenible es un país, cual sea, cuando tiene que destinar tantos millones de pesos para subsidio? Mi lectura es, y ha sido siempre así, el subsidio no es tan productivo. O sea, el subsidio se lo da a una persona, compra arroz, habichuela y el subsidio no saca de la pobreza, de hecho, a nadie. Sobre todo cuando a eso usted le tiene que sumar que hay una cantidad importante de deudas que tiene que asumir un gobierno para salir adelante. Entonces, ¿qué se puede esperar
cuando subsidias tanto, tomas prestado tanto y la economía en algunos sectores está, si se quiere, al límite? Anibelka, primero una aclaración, y lo voy a decir con honestidad, incluso, lo voy a decir como, no como político, uno va a decir, yo voy a decir realmente como ciudadano, el rol que cumple los subsidios. Mira, cuando hay crisis sucesiva como esta, y hay aumento de pobreza, y tú has visto el problema del nivel de delincuencia que hay en el país, realmente hay un deterioro de las condiciones de vida de la población. O sea, Y más un subsidio es gobierno- más pobreza. No, los subsidios son la razón, perdón, son para un poco afrontar la pobreza y amortiguar esos procesos que se dan porque las crisis han golpeado de manera severa la economía. La economía, el aparato productivo O sea, resiste. el subsidio es un síntoma de la Es un pobreza. síntoma de los efectos que han dejado La crisis. las crisis. Y como resultado de esos niveles de pobreza, posiblemente en esos barrios, tú tienes un incremento de la inseguridad ciudadana también. Y eso genera preocupaciones en los gobiernos en términos de lo que se conoce como gobernabilidad. O sea, ese tema relativo a la aceptación, al reconocimiento de la autoridad por parte de los ciudadanos. Entonces, muchos de los subsidios tienen que ver con, primero, garantizar que la población pueda disponer de ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades. Y lo segundo, para garantizar un clima de gobernabilidad que le permita al gobierno seguir manejándose. Esa es la realidad. Y porque este subsidio, en la forma como se está aplicando, y sobre todo en una situación de crisis, tal como tú señalas, el subsidio puede ayudar a salir de la pobreza. Puede ayudar a salir de la pobreza. Y un subsidio bien focalizado, bien diseñado, es una transferencia que ayuda a la familia a superar la pobreza. Y es posible incluso que este esté impactando de alguna manera también a algunas familias que le esté sacando de la pobreza. Ahora, el propósito último de los subsidios posiblemente que se están otorgando ahora no fue ese, porque en realidad un gobierno que de pronto lo sorprende, unos precios del petróleo a 110, a 120, a 90, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comenzar a otorgar un subsidio generalizado. Y ese subsidio es para todos, para ti, para José Luis, para mí, para usted. Claro. Y realmente nosotros somos personas que merecemos, que debemos ser subsidiados. No. Por lo menos Luis José no. No, posiblemente no. Posiblemente no merecemos ser subsidiados. Y eso, como dice Anibelka, entonces no tiene efecto en términos de pobreza. Si fuera un subsidio focalizado, lo mismo pasa con el subsidio al sector eléctrico y a otros tantos. Entonces, una parte de ese subsidio es una forma, digamos, de mantener esa gobernabilidad. Entonces, ¿es eso viable? ¿Es eso sostenible? No, no es sostenible. Pero el gobierno está comprando tiempo. El gobierno compra tiempo. En esa medida, el gobierno se endeuda para ello y trata de sortear, ver cómo llega 4 años para poder plantearse lo que hay que hacer, porque todos sabemos, ustedes vieron lo que ¿Qué es hizo lo que hay que Petro, hacer? ustedes vieron lo que hizo Petro, ¿Qué es lo ¿verdad? que hay que hacer? El gobierno sabe que en el año 2024 él va a tener que plantearse una reforma para poder recomponer esas cuentas fiscales y hacerlas sostenibles. Mientras tanto, está paliándolo con lo que puede, con endeudamiento, con lo que le llega a la mano y así sucesivamente. Usted ha dicho que se impone una reforma Yo en un año electoral. originalmente cuando estaba en En un discusión, año electoral. cuando estaba en discusión, no, para nada, Bueno, el 24. para nada, pero después de, Ah, ok. por lo siguiente, Anibelka, porque yo fui un defensor en su momento de la reforma. Desde el punto de vista económico entiendo que había razones para la reforma, pero también dije responsablemente que no existían condiciones políticas para impulsar una reforma. En el 24 Vamos. gane o quien gane, habrá reforma. O tendrá que haber Vamos, reforma. esa respuesta te la va a dar luego de esta pausa. Nuestro invitado y nosotros también estamos bailando con el jingle de la pasión del dominicano. Besitos, Salvador. Luis Reyes, economista, docente universitario, ex director de presupuesto, nos acompaña en esta conversación útil
en la Super 7. Carlos, Sí, usted decía... Así es, soy portador primero de un gran saludo de parte de nuestro coordinador Salvador Sánchez. Le mando un fuerte abrazo, don Luis. Dile que le reitero el abrazo a Salvador. No pudo estar en esta entrevista. Don Luis, preguntaba entonces antes de la pausa que en el año 2024, si tendrá que producirse, gane quien gane las elecciones futuras, una reforma tributaria en República Dominicana. Mire, cuando uno ve lo que ha estado ocurriendo con el gasto público, si ustedes ven, ya nosotros antes del 20 decíamos, del 16 al 20, que el presupuesto dominicano se caracterizaba por una gran rigidez en el gasto. ¿Qué queríamos decir con que el presupuesto tenía una gran rigidez? Que el dinero de libre disponibilidad que había en el presupuesto era muy poco. ¿Por qué razón? Porque un 24% se dedicaba al pago de los intereses de la deuda, sí o sí, y había que darle el 4% de educación, y entre los dos eso representaba aproximadamente el 48% del total del gasto público. Entonces, todavía usted no tenía incluido ahí el pago de la nómina de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del resto de la administración pública, el gasto en salud y sobre todo el gasto de inversión. Cuando usted sumaba la nómina pública de esas instituciones que he mencionado, de pronto nosotros con la transferencia que tenemos que hacer, los subsidios y la transferencia al sector eléctrico, tenemos comprometido el 80 al 85% de los recursos disponibles. Entonces, con un 15 o 20% tenemos que hacer un montón de maravillas. Yo a veces le decía al presidente, hacemos maravillas, mire, yo no sé de dónde salen, pero con lo poco que queda, podemos ir dejando alguna huella, dejando algún legado. Entonces, esa condición de rigidez en el actual gobierno, en la actual administración, se ha endurecido. Se ha endurecido por dos razones y se va a seguir endureciendo. Se va a endurecer porque el costo de la deuda va a aumentar. Recordemos que todos los años hay vencimiento y entonces hay que renovar esa deuda. Usted sencillamente se endeuda de nuevo y paga los vencimientos de ese año. Hace lo que nosotros definimos un rollover como de la una línea deuda. de crédito. Claro. Exacto, como si fuera una línea de crédito que tú haces. Solamente que al tú renovarla te sale a un costo mayor porque las tasas de interés son más elevadas. Por tanto, nosotros estaremos pagando más intereses de la deuda porque también hay un déficit público que va a ser mayor, que va a requerir más financiamiento y ese nuevo financiamiento será una tasa de interés aún mayor. Pero también posiblemente el gobierno ya no tenga una situación inflacionaria que le genere tantos recursos como le ha estado generando en los últimos 2 años y eso haga que el total de los intereses de la deuda pública respecto a los ingresos del gobierno crezca de manera significativamente. Cuando usted le adicione el 4% destinado a la educación preuniversitaria, usted va a tener comprometido más del 50% del total de los gastos, de los ingresos del gobierno. Entonces fue un error el 4%. No, déjeme decirle algo. El error no fue asignarlo. El error no fue asignarlo. El error no fue asignarlo ni construir escuelas, porque recordemos que el tamaño promedio, la cantidad de estudiantes promedio en una aula eran 42 cuando comenzamos el programa y había que disminuir eso porque en esas condiciones no había niño que fuera capaz de aprender. Pero también se utilizaron gran parte de esos recursos para la alimentación escolar y sin la alimentación escolar a tiempo, un niño que no recibe una alimentación apropiada antes de los 7 años, luego tiene problemas de aprendizaje y eso está también documentado. El problema no es la asignación del 4%. De hecho, posiblemente si tuviéramos una presión tributaria mayor, requeriríamos más recursos para ello. El problema es que claramente no ha habido una planificación apropiada. Ahí están los resultados. Se ha mejorado el desempeño de los estudiantes según las pruebas que se han hecho para medir. Según la prueba PISA, según la prueba PISA y según los expertos, lo que ha habido un deterioro en las condiciones de la educación. Y eso hace que se piense que la asignación del 4% fue un error. No,
No fue un error la asignación del 4%. La asignación del 4% era oportuna y pertinente. De hecho, ya teníamos años que debimos de haber cumplido con eso. No nos engañemos tampoco. Si no le hemos dado el uso correcto, tratemos de corregir lo más que se pueda para hacer el mejor provecho de esos recursos. Luis, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica de América Latina, bueno, hasta la Organización Mundial de Turismo, han hecho reconocimientos especiales al gobierno dominicano, bueno, a la República Dominicana, por el exitoso ejercicio económico que ha registrado en medio de la crisis planteada a partir de la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿este comportamiento exitoso que ha tenido la economía dominicana es realmente sostenible? Si usted tuviera que hacerle una recomendación, no como representante de una fuerza política, sino como técnico, como dominicano, ¿qué le propondría a este gobierno para mantener el crecimiento sostenido de la economía como se ha logrado últimamente? Mire, es que yo creo que el gobierno, en términos de la estabilidad macroeconómica, ha hecho las cosas razonablemente correctas. Decirlo no perfecta, y podemos tener diferencias, pero en sentido general ha hecho cosas correctas. Ahí están los resultados. Uno puede decir, hay un componente de la inflación que quizás se le ha ido de la mano a las autoridades, que pudo haberse evitado, pero en sentido general, el manejo ha sido correcto, el manejo de la pandemia fue correcto, la recuperación de la economía superó las expectativas. Sí, sí. Ahora, aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta para responder esa pregunta que usted me hace, y es el siguiente. La República Dominicana tiene una alta dependencia de la economía de los Estados Unidos, y el curso que va a seguir la economía dominicana no va a depender solamente de las decisiones de política interna, sino si la economía de los Estados Unidos entra en una recesión, si se desacelera, si comienza, por ejemplo, a aumentar el desempleo, si disminuyen las remesas, si disminuyen la cantidad de turistas que vienen al país, que nos visitan, porque ellos son la principal fuente de turismo hacia la República Dominicana, si las tasas de interés de la Reserva Federal siguen aumentando y presionan al Banco Central a tener que aumentar aún más las tasas de interés, con un gobierno que tiene unas cuentas fiscales diezmadas, como dice el director de presupuesto, que no tiene capacidad para aumentar el gasto y hacer política contracíclica, que es lo que se recomendaría en este momento, entonces tenemos que admitir que hay una situación de mucha incertidumbre, para decirlo de alguna manera, respecto a la perspectiva de corto plazo de la economía de la República Dominicana. Hay que monitorear día a día, y eso es lo que hacemos, semana a semana, cómo evolucionan los indicadores de la economía de los Estados Unidos, que a propósito son indicadores que vienen a ser muy contradictorios a veces. No hay una conclusión, ni siquiera entre los mejores economistas de los Estados Unidos, sobre qué es lo que se espera. Se sabe sí que disminuyó dos trimestres consecutivos el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pero paradójicamente la semana pasada se anunció que la economía, aún disminuyendo, generó más de 500,000 nuevos empleos. Entonces, esos son datos que son contradictorios, sobre todo en un escenario donde la FED ha aumentado de una manera bestial las tasas de interés, como hacía décadas que no lo hacía. Y todavía esa economía sigue dando muestras de mucha robustez. ¿Se va a mantener eso? No lo sabemos. ¿Cómo va a impactar eso a la República Dominicana? Tendremos que verlo en los próximos meses. Luis, en este punto, dicho sea de paso, usted respondió a una de mis últimas dos preguntas. Exacto, hágale una. Y es con relación al impacto pues que tiene esa inflación en los Estados Unidos en la economía dominicana. Y leyendo lo que es el informe del Banco Central, dice que las remesas han aumentado 1.572 millones en este primer semestre, en los primeros 7 meses del año 2022, en comparación con el 2019, que era cuando la economía estaba en principio estable. Definitivamente, aquí ya lo que nos queda con este análisis tan profundo que usted nos hace de la economía es preguntar, este gobierno arriba a sus 2 años y cuando ya se tienen 2 años de gobierno se supone que usted está dando conclusiones de grandes proyectos o proyecciones cómo usted va a concluir una gestión de gobierno. En el caso particular, entiende
de que la República Dominicana, y vamos a dejarlo a este año, podría marcar alguna luz con lo que se tiene y con lo que se ha hecho por parte del gobierno en materia de crecimiento, en materia de desarrollo, o entiende que posiblemente esta gestión de gobierno se le haya hecho tarde para poder implementar esos grandes programas de desarrollo? Mira, cuando uno, para responder esa pregunta, uno tiene que examinar primero el gasto de inversión pública. Sí. Y uno vio que el año pasado el gobierno tuvo severas dificultades para ejecutar el gasto de inversión pública. Llegamos a finales de año, en octubre, y el gobierno había ejecutado apenas el 50% del total de la inversión pública que tenía prevista en el presupuesto. Entonces, al final, el gobierno creó una serie de fideicomisos e hizo una serie de transferencias de recursos, y esos recursos salieron de las cuentas fiscales como si se hubiesen gastado. Pero en realidad, esos recursos, cuando uno ve las cuentas monetarias, se va al otro lado y ve la cuenta monetaria, uno ve que en las cuentas de las instituciones públicas, en el sistema financiero, hay grandes sumas de depósito. ¿Qué hace pensar eso? Que sencillamente esos recursos no se gastaron porque esas instituciones no estaban preparadas para ejecutar esos proyectos. Entonces, ¿qué proyecto importante ha ejecutado el gobierno? Ha iniciado varios en Santiago y algunos aquí. Pero todavía la inversión pública, la última información que manejo para este año, eso fue el año pasado, y este año apenas había ejecutado el 37% hace una semana. Si un gobierno no gasta, ¿cómo puede dejar un legado? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Y están paralizadas las obras anunciadas en los últimos 2 años por el gobierno? Porque se han anunciado muchas obras en todo el país. Es que la impresión que uno tiene es que nada más se anuncian, porque uno no ve luego si la obra se anuncia, comienza y está en desarrollo. Es normal que uno vea flujos de recursos que se refleje en el presupuesto. De presupuesto, claro. Flujo de recursos periódicos destinados a esa obra. Uno ve que luego llega un momento donde los niveles de ejecución presupuestaria de instituciones como Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda se estabilizan y más o menos los montos fluctúan un poco mensualmente. Pero aquí se estabilizan, pero se estabilizan en niveles muy bajos en términos de ejecución. Okay. Y la mayor parte del gasto de inversión está ahí, ya estamos en el mes de agosto, ¿y qué es lo que uno sospecha? Que va a pasar lo mismo. Vamos a llegar a octubre. El gobierno, para no poner en evidencia que no pudo ejecutar la inversión pública, va a traspasar esos recursos otra vez a los fideicomisos X. Eso es grave. Y entonces, eso, obviamente, uno tiene duda de que ya en este punto, transcurrido 2 años, haya oportunidad. Todo el que ha tenido experiencia de gobierno sabe que los grandes proyectos, igual que la reforma fiscal, que no se inician en el primer año de gestión, un proyecto grande no dura menos de 3 o 4 años para ejecutar. Don Luis, claro. Con mucha voluntad, con mucha capacidad de coordinación al interior de un gobierno, porque los grandes proyectos son difíciles, la parte de la administración financiera es complicada en un gobierno, y si todo eso puede articularse de una manera apropiada, uno puede dejar algún legado. Don Luis. Pero la situación de precariedad que vive el gobierno, más la situación de atraso de muchos de esos proyectos, me temo que realmente sea poco lo que el gobierno puede exhibir al término del próximo año. Don Luis, usted ha hablado en varias ocasiones de esta conversación, varios momentos de esta conversación de rigidez presupuestaria. Por un lado, hemos visto que el actual ministro de Educación, incluyendo inclusive a la gestión de este gobierno, se ha referido con que se está botando dinero a la basura en educación y que la educación dominicana está en el piso. ¿Usted cree que esto pudiera de alguna forma condicionar que para el próximo presupuesto pudiera hacérsele una reducción a ese 4% asignado al Ministerio de Educación? No. De hecho, yo creo que primero la sociedad dominicana no lo permitiría. Y también, después que está aprobado un presupuesto, por ejemplo, este presupuesto, la Constitución no permite que usted pueda reasignar recursos a otro capítulo, a otro ministerio. Hay que gastarlo en educación o dejarlo en presupuesto y no ejecutarlo. Eso es una cosa que es bueno que el público lo sepa como conocimiento general, las restricciones que hay también para gastar eso. Y yo creo que la sociedad dominicana está consciente que se necesitan los recursos. Obviamente, ¿cuál es el problema?
malas políticas públicas. Malas políticas públicas. Yo siempre digo, calidad del gasto. mírame, la calidad del gasto. Y eso es un tema que lo hablamos, este gobierno lo habló, nosotros tratamos de mejorarlo, avanzamos un poquito. Y no se ha avanzado ahora en materia de mejoría de la que calidad del gasto público. Porque tema- la verdad es que esa es una de las cosas de las que el presidente Abinader ha venido presumiendo en estos 2 años. El tema es que la pregunta que le hacemos es que nos muestren la evidencia. Ese es el tema. Si usted puede decir lo que usted quiera, pero si usted no tiene una política pública previamente diseñada, con unas metas claras, con unos indicadores claros de cómo usted va a medir el desempeño de esa política, Y logros. usted mañana puede decir lo que usted quiera. Pero el tema fundamental de la actual administración es ese. Señores, lo que necesitamos son políticas basadas en evidencia. En evidencia, en evidencia. Y ahí es donde tenemos dificultad. La tuvimos en el gobierno nosotros, hicimos algunos avances porque llegó un momento donde se creó, a iniciativa del ministro de la Presidencia, un proyecto que obligaba a las instituciones a rendir cuenta trimestralmente en el Palacio a través de un programa, y ahí nos obligaban, presupuesto obligaba a alinear los objetivos institucionales con los recursos que yo te asignaba, y luego te hacíamos que rindiera cuenta, y eso fue un paso de avance. Desafortunadamente, No se está esta haciendo administración de gobierno no lo está haciendo. La Luis- carretera turística, por Luis ejemplo, Reyes. Puerto Plata, Santiago, se asumió y se terminó. El malecón de Nagua, paralizado durante más de 8 años en la gestión anterior, también se retomó y se está se está avanzando significativamente. Eso no es un buen signo de lo que se define como continuidad Te colaste, Luis institucional José, del te Estado. colaste. Pero eso es continuidad, pero no necesariamente calidad de gasto. Bueno, pero ¿usted cree que es posible que se inviertan 1.650 millones de pesos en la construcción de una obra en Nagua y que se deje durante 8 años? Eso es calidad del que el gasto gobierno público. nunca invirtió 1.600. El gobierno lo que hizo de la administración de Danilo Medina Fue no invertir. Fue no invertir porque No, esa perdóname, inversión la hizo perdóname. Leonel Fernández. Por eso, nosotros en Gamento entendíamos que eso no era prioritario. Nosotros entendíamos que en ese momento habían otras prioridades que teníamos que alcanzar, y era disminuir la pobreza, disminuir la equidad y mejorar todo el tema de los programas sociales. Y en ese punto nosotros hicimos Vamos la a opción hacer- de... Vamos a hacer Hacer otro otro programa o un Sí. tallercito interno respecto a cómo prioriza el gobierno, según su propia experiencia. Porque lo que para el gobierno macro no es prioritario, para mi comunidad pequeñita lo es, pero hay otra comunidad más pequeñita que tiene Pero- más necesidades y cosas así. Es un Me buen gustaría- tema para me un gustaría, tallercito. Porque yo creo, déjeme decirle, si yo tuviera la oportunidad en alguna vez de retornar al sector público, trataría de redefinir completamente el gasto público. Creo que el impacto, y esto quiero a propósito de la intervención de José Luis sobre este tema, con honestidad, Sí. yo creo que hay macroobras que los gobiernos las sobreestiman. Que a la En gente no le términos- importa que a la realmente. gente no le importa. No le importa. La gente le Sobreestiman importa su importancia. Su importancia, sobreestima su importancia. Sin embargo, las personas están esperando que le resuelvan el problema de una cañada, Sí. que le resuelvan el problema de un cementerio, que le resuelvan el problema Del asfalto de una calle. del asfalto de una calle, Muy de de los acuerdo. contenes, de la acera. Y yo creo que un gobierno de verdad, igual que el tema, yo que me faltó tiempo para hablar mucho tiempo, pero yo creo que deberíamos de concentrarnos en Invitación. esas pequeñas cosas que realmente a la gente le importa. Ahí está Luis Invitación José. cordial Sí. para repetir este encuentro con Luis Reyes, exdirector de Presupuesto y economista.